La doctora Jóvenes va a dar una digamos, conferencia o una introducción a cómo la evidencia científica nos condujo como un equipo interdisciplinario a desarrollar una intervención dirigida a los docentes que se llama Fortalecimiento Socioemocional Situado, Presencia en Educación, y queríamos compartirles a ustedes como directores de nivel o funcionarios del ministerio. Nosotros empezamos a brindar esta formación en la ciudad de Buenos Aires con mucho éxito en 2 grupos de directivos. Hay 40 directivos formados que pedían que sus docentes también puedan acceder a esta formación. En otras provincias ya llevamos 5.000 directivos y docentes formados de distintos niveles de enseñanza, y nos parecía interesante. Hoy es un tema, digamos, que está en la conversación del mundo de la educación, del mundo de la psicología, también del mundo de la medicina, cómo estos temas de los avances del conocimiento del campo de las neurociencias de las emociones y de las neurociencias cognitivas empiezan a introducirse en el campo educativo. ¿Qué significa esto? Entonces, un poco la idea, Lore se va a presentar, es la experta del equipo del programa de fortalecimiento socioemocional situado, que es una especialista, ya es médica. Bueno, Lore, presentate, neuróloga, especialista en neurociencias, medalla de oro en la Universidad de Medicina también. Pero Lore, si te querés presentar y nos querés... Bueno, yo soy Lorena Jóvenes, soy médica, estudié medicina y también soy pediatra, o sea, hice pediatría, después neurología, y después, bueno, la vida me fue llevando un poquito a ir profundizando también en el consultorio, viendo todas las problemáticas, tal vez desde otro lugar, pero sí viendo todos los desafíos que llegaban, ¿no? Desde temas de aprendizaje, de conducta. De a poco la vida me fue llevando a ir investigando cada vez más, y también habiendo sido durante muchos años profesora de neurofisiología, siempre me interesó la investigación, así que también en paralelo hago investigación, estoy en el campo de la investigación. Así que, bueno, hoy la idea es compartirles un poquito primero cómo es que surgió esta interdisciplina, ¿no? que surge de este programa que hemos armado entre tantos, ¿no? Que fue el resultado realmente de un trabajo interdisciplinario de muchas disciplinas, la psicología, la neurología, la neurociencia, educadores. La verdad que fue un programa en donde hay un mutuo enriquecimiento permanente, ¿no? Que creo que es lo valioso. Así que un poco les cuento qué es lo que sabemos hoy desde las neurociencias, sobre todo hoy vamos a hablar mucho de la neurociencia cognitiva y afectiva, ¿no? O sea, todo lo que les digamos, todo lo que les vaya a compartir, viene de muchos, muchos años de estudios que ya se están haciendo en diversas partes del mundo. Así que bueno, lo que vamos a empezar, si querés, por el primer slide que tenemos ahí. Si me quieren compartir las chicas, vamos a empezar. Primero pensando, ¿no? Que claramente entre lo que yo veía en el consultorio y lo que seguramente en la escuela se empezaba a sentir ya hace muchísimo tiempo, es que el fortalecimiento socioemocional realmente es una necesidad. La palabra es que es una necesidad. Y que ya la educación basada solamente en la información no es suficiente, ¿no? Y eso creo que es claro que necesitamos pensar en una educación para la vida. Y si nos ponemos a pensar un poco en eso, vemos que los síntomas que tenemos hoy en la sociedad son el reflejo de lo que nos falta desarrollar como humanos, creo yo, ¿no? Esto es una cosa un poco personal. Si nosotros miramos hoy la sociedad en la que vivimos, es una sociedad en donde realmente está llena de estrés, depresión, ansiedad, sensación subjetiva de soledad. Yo he trabajado con mucha gente en estudios muy profundos sobre la sensación subjetiva. Por ahí no está lleno de gente, pero tiene esta sensación de estar solo.
vivimos en sociedades que son claramente narcisistas y competitivas, y de a poco estamos destruyendo el planeta, ¿no? O sea, y nos estamos quedando sin recursos. Entonces, como síntesis, creo que todos estos síntomas estamos teniendo, y son por alguna razón. Es porque evidentemente el humano, hay algo nuestro que nos falta desarrollar y que nos falta cultivar, y que no está en línea con recibir información o conocimiento puro, ¿no? Entonces podríamos decir que en síntesis lo que estamos atravesando en este momento es una crisis en los vínculos y una crisis en la identidad. Y déjenme por ahí detenerme un minutito en esto. No sé si quieren que esperemos un poquito esto o sigo hablando. No, bien. Pero un momentito porque... Ok. Bueno, con respecto, igual voy profundizando un poco para no perder el hilo, porque quiero que lo pensemos juntos a esto, y si tienen alguna pregunta o alguna observación, por favor, siéntanse libres también de participar. Esta crisis profunda en los vínculos y en la identidad, en los vínculos tiene que ver, cuando hablo de vínculos, es cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás y con el planeta, ¿no? Y una crisis en la identidad, de vuelta hablo, esta profunda sensación de quién soy yo como humano, si soy yo, ¿no? Yo solo yo chiquitito, o realmente tengo algo que ver con los demás y con el planeta en el que vivo. Entonces yo tuviera que decir, vivimos una crisis en esas dos áreas, vínculos e identidad. Entonces, parándose sobre esto, ¿no? Sobre estas hipótesis, ¿no? De esta crisis tan grande que tenemos, yo siento que la educación es un pilar fundamental para que ocurran estos procesos de cambio y transformación. Por supuesto que hay un montón de otras dimensiones en donde podemos trabajar, pero creo que la educación es un lugar, específicamente un pilar muy fundamental para empezar a trabajar esto que son los vínculos y la identidad desde muy, muy temprana edad. Entonces inmediatamente uno se pone a pensar, bueno, ¿y cómo hacemos para incluir estos aspectos que durante mucho tiempo, de hecho, si uno le pregunta a mucha gente, dice, bueno, pero estas cosas no sé si deberían enseñarse en el colegio, tal vez estas cosas habría que enseñarlas en casa o en otros lugares, ¿no? Pero bueno, hoy les voy a demostrar que querramos o no querramos estos aprendizajes suceden igual en la escuela, ¿no? Entonces es mejor que lo tengamos presente y que entendamos un poco, empecemos a conocernos a nosotros mismos para entender cómo es que sin querer, muchas veces por desconocimiento, nos vamos moldeando socioemocionalmente, aunque nosotros creamos que esa no es la función de la escuela, o que eso ocurre igual. Entonces es mejor entender qué ocurre y empezar a modelarlo con algún tipo de intención que nosotros, hacia el bienestar y el bien común de todos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo incluir la educación socioemocional? Entonces ahí nos empezamos a preguntar, ¿cómo la incluimos? O sea, entendemos que la tenemos que incluir porque hoy estamos llenos de síntomas, pero bueno, y eso apunta a lo que tenemos que trabajar, nos están poniendo carteles gigantes, ¿no? Que dicen, va por acá, tenemos que trabajar esto, pero ¿cómo la incluimos? Entonces, bueno, creo que ahí es donde uno puede empezar gracias, ahí vamos. Que uno puede empezar a apelar, ¿no? a la ciencia, ¿no? A los avances enormes que han habido en todo lo que tiene que ver con las neurociencias cognitivas y afectivas, en qué es lo que sabe la ciencia, y la ciencia se basa mucho en empezar a entender cómo funcionamos nosotros los humanos, ¿no? Esto que nosotros llamamos psicoeducación, o sea, qué tiene que ver cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente, por más de que nosotros no seamos nuestro cerebro y nuestra mente, hoy les voy a documentar que claramente lo necesitamos para percibir la realidad, para construir la realidad, lo necesitamos para ir por el mundo. Entonces, apelar a la psicoeducación basada en la ciencia para activar ciertos recursos internos. Y acá no se trata de que yo diga, bueno, voy a meterle esto en la cabeza a alguien, sino que todos tenemos potencial. El ser humano nace con un montón de potencial, pero como vamos a ver hoy, depende a lo que nosotros le prestemos atención, eso se va a cultivar o desarrollar o no, ¿no? Entonces, si nosotros no le prestamos atención a los aspectos socioemocionales, y bueno, los aspectos socioemocionales van a quedar un poco más de lado y no los vamos a poder desarrollar. Entonces, hoy la ciencia tiene un montón de herramientas en el área del autoconocimiento y de gestión de la experiencia que nos pueden ayudar en esta línea.
Lore, una Sí. pregunta te quiero hacer. En este sentido, cuando uno piensa en que la escuela debe tomar cartas en el asunto de prestarle atención a la formación socioemocional, lo que nos estás queriendo decir también es que ciertos contextos de estrés, desde regulación emocional, de ansiedad, en los profesores y en los chicos, puede abordarse desde un enfoque psicoeducativo en el aula. Exactamente, y donde realmente creemos que el foco acá, que es lo más importante de todos, no creemos que sean los chicos en especial, sino que es el docente, ¿sí? Es el educador, es todas esas personas que participan en ese proceso educativo, y ahora un poco se los voy a demostrar el por qué. Porque todo tiene que ver con cómo funcionamos, ¿no? Con cómo aprendemos, ¿no? Con cómo funcionamos los seres humanos y con cómo aprendemos. Muchos programas empiezan a tener la idea esto de empezar a trabajar sobre los niños directamente, que no estaría mal, pero no es algo que por ahí se sostenga, se pueda sostener mucho en el tiempo. Distinto es porque este tipo de cualidades se aprenden como implícitamente, se aprenden cuando uno ve ciertas cualidades encarnadas en esas personas que setean esos contextos. Si esas personas no encarnan determinadas cualidades socioemocionales, de nada sirve que yo le esté tratando de decir a un chico que regule sus emociones si el adulto que está enfrente no puede regularlas, ¿no? Entonces sí, además sabemos que el docente genera contextos de seguridad y confianza que promueven directamente, abren la corteza prefrontal de los niños para que ellos no solamente puedan aprender implícitamente esas herramientas porque ven al adulto, porque se aprende cuando uno ve al adulto encarnado, sino que además promueven los aprendizajes cognitivos, ¿no? Porque no es lo mismo aprender bajo amenaza que aprender en una situación, en un contexto de seguridad y confianza. Eso ya está recontra demostrado también, ¿no? Sumado además que, como vos decías, que depende del nivel de atención que uno le imprima a la dimensión socioemocional. Y dicho sea de paso, la atención, que es uno de los problemas que tenemos hoy también, además del estrés, del burnout, es la base de los aprendizajes, ¿no? Esta cuestión de cuánto está atento o con atención un docente en un contexto educativo, cuánto están atentos los chicos para poder aprender aquello que el docente se está proponiendo que enseñe. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de cómo en realidad la base de todos los aprendizajes es la atención, ¿no? ¿Y alguna vez en la escuela alguien se puso a pensar que es lo primero que hay que entrenar, la atención de una persona? No, ¿no? Es como, si solamente si solamente podemos aprender aquello a lo que le prestamos atención, ¿por qué no empezamos a ver cómo podemos hacer para que nosotros podamos prestar más atención? No simplemente decirle a los niños, presta atención. Pero ¿cómo hago para prestar atención, no? Bueno, hoy hay muchas formas de entrenar la atención y hoy se los quiero mostrar también, porque me parece que ese es un pilar fundamental, que necesitamos sí o sí empezar a trabajar en esa línea. Y bueno, entonces, volviendo un poco a esto de la educación socioemocional, muchos científicos en las neurociencias afectivas hace muchos años, también con instrumentos nuevos de investigación, no solamente digamos, cualitativos y métodos un poquito más cuantitativos y un poquito más duros, con resonancia magnética funcional. Hemos, digamos, a lo largo del tiempo, si querés pasar, visto, ¿no? Se ha visto, muchos neurocientíficos se han puesto de acuerdo en que por lo menos estas cinco cualidades podrían ser trabajadas, ejercitadas o entrenadas para generar mayor bienestar. Y esto está documentado, digamos, y la base científica es muy sólida, ¿no? Que cuando las personas hacen este tipo de ejercicios o entrenan su mente, porque permítanme usar la palabra entrenar, la mente, entrenar el cerebro, porque digamos, no hay duda de que todos podemos entrenar el cuerpo, ¿no? Y que cuando todos vamos a decir, hace bien ir a entrenar, o sea, eso no lo va a dudar nadie, ¿no? Es más, nos podemos poner de acuerdo si todos los días tenemos que entrenar media hora, 40 minutos, si es aeróbico, si no, pero todos sabemos que entrenar el cuerpo es importante. Bueno, entrenar la mente es igual, y lo que estamos descubriendo ahora, porque de hecho si no la entrenamos, nuestra mente puede resultar algo muy peligroso.
¿no? Sumamente peligroso, librado al azar. Entonces, como vamos al gimnasio y queremos entrenar, por ejemplo, el bíceps, y hacemos determinados ejercicios, ¿no? Levantamos pesas de esta forma, no vamos a hacer bicicleta. Bueno, esto es lo mismo. Si yo quiero desarrollar o cultivar determinadas habilidades, el bienestar hoy ya sabemos que es una habilidad. Entonces yo puedo trabajar mi mente de determinada forma para que esa cualidad empiece a emerger. Y no es que yo voy a meter algo, o sea, las personas nacen con ese potencial, como la lectoescritura, ¿no? Si yo, cuando los chicos nacemos con la capacidad de leer y escribir, pero si no los sentamos, si no les ponemos el estudio de la lectoescritura, bueno, claramente el chico no va a aprender a leer y escribir. Bueno, esto es lo mismo, con otras cualidades como vamos a ver ahora. Si nosotros no las trabajamos, no les prestamos atención, estas pueden no ocurrir. No puede que haya personas que tengan más predisposición, más vulnerabilidad, gestionar mejor las emociones, pero bueno, es algo que debiéramos o pensar que tendría que ocurrir y que hoy tenemos más o menos un caminito de cómo hacerlo. Entonces el primero de todo, lo que ven ahí es, la vía para el bienestar es regular mejor la atención. Y hoy eso nos vamos a centrar un poquito más ahí, ¿no? O sea, las personas que logran prestar mayor atención, o mejor dicho, que pueden hacer que su atención esté con su intención, ¿sí? Van a lograr mayor bienestar, ¿no? O sea, el tema atencional es básico, porque todo lo que yo quiero aprender necesita de mi atención. Si yo no tengo una atención entrenada, y bueno, mi atención va a quedar tomada por cualquier estímulo. Y más aún en el mundo en el que vivimos, en donde tenemos múltiples, ¿no?, distractores. Entonces, entrenar la mente, la regulación de la atención, es algo muy importante y hoy sabemos cómo ejercitarla. De hecho, si ustedes ven ahí, yo no puedo mostrarles, pero bueno, se ven ahí en la corteza prefrontal, en la parte anterior del cerebro, son áreas que cambian cuando determinadas personas hacen este tipo de ejercicios. Como ir al gimnasio, bueno, voy al gimnasio de la mente, ¿no? Como le dedico 1 hora a ir al gimnasio, bueno, ahora le voy a dedicar unos minutos a ejercitar mi atención. Y ven cómo, como cuando voy al gimnasio durante varios meses, empiezo a notar, uy, mirá, se me está moldeando el músculo, uno mira y dice, uy, mirá, hay cambios funcionales en el cerebro, porque los vemos en la resonancia magnética funcional, y después, con el tiempo, hay cambios estructurales. Y cuando yo les digo cambios estructurales, es que literalmente hay áreas de la corteza cerebral que se engruesan, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, cuando yo hago ejercicios con respecto a entrenar esa atención, yo veo cambios que se correlacionan en la resonancia con áreas atencionales que aumentan el grosor de la corteza cerebral. El segundo punto que ven ahí tiene que ver con la mejor o mayor regulación emocional. ¿Esto qué quiere decir? Las personas, hay ejercicios que puntualmente hace que las personas aprendan a notar las emociones y luego a poder gestionarlas, ¿sí? No hay ninguna emoción que esté bien o mal, claramente, son inteligencias que nos avisan, ¿no?, si nuestras motivaciones de especie, de supervivencia, se están cumpliendo o no. Entonces lo que yo necesito muchas veces es regularlas, porque las emociones afectan profundamente nuestras vivencias, lo que pensamos, como nuestras formas de actuar, nuestras tendencias a actuar. Entonces esta regulación emocional muchas veces la vemos con el tiempo, con un área que ven ahí, créanme que es así, que se llama amígdala, ¿no?, que está ahí abajo, esa cosita redonda, que se ven que la amígdala se vuelve un poquito menos reactiva, ¿no? También al principio hay cambios funcionales, con el tiempo cambios más estructurales. El tercer punto, ¿no?, que está relacionado con el bienestar, es una frase que por ahí les resulta un poco difícil, pero es disminución de los procesos autorreferenciales y aumento de la conciencia corporal. ¿Qué es esto? Bueno, la disminución de procesos autorreferenciales se refiere a cómo yo me relaciono con lo que pienso, ¿sí? En general, todo el área de los pensamientos, que muchas veces en la educación socioemocional hablamos un montón de la gestión de emociones, ¿no? Emociones, como si las emociones fueran la única forma que tenemos los humanos de experimentarnos. Si bien es importante, hay otras formas que también tenemos que aprender un montón, que es acerca de los pensamientos. ¿Cómo surge un pensamiento? ¿No? ¿Cómo me relaciono yo con los pensamientos? ¿Qué hago? ¿Los tengo que cambiar? ¿Me tengo que distanciar? ¿Qué me trae de información? Entonces, el área de pensamientos también es un área muy importante. Entonces, aquello que pienso acerca de mí
son los procesos autorreferenciales, ¿no? Entonces, a medida que uno puede ir haciendo ejercicios en estos pensamientos, ¿no? En cómo gestionar estos pensamientos que muchas veces, ¿no? Se vuelven rumiantes y pensamientos recurrentes y nos generan mucho impacto en las emociones, también hay que trabajar sobre ellos. Entonces, esos procesos autorreferenciales, fíjense que están combinados con un aumento de la conciencia corporal, porque en el cuerpo pasan un montón de cosas, sobre todo las emociones, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que pensamos repercuten en el cuerpo, y esa conciencia corporal, tomar conciencia, digamos, que nos lleve un poquito de tiempo, cultivar la conciencia corporal también es muy importante, porque todo el área del cuerpo es lo que nos va a traer una y otra vez más al momento presente. Nos va a ayudar a desengancharnos de los pensamientos. Todas estas cosas las vemos en el programa, pero bueno, ahora es como un resumen, pero créanme que el aumento de la conciencia corporal es un factor muy importante en el bienestar, porque nos ayuda a desengancharnos de los pensamientos rumiantes. No, entonces el tercer factor sería rumiar menos y tener más conciencia corporal, si lo tuviera que decir en jazz, ¿no? Y facilito. Después, y esas se ven en áreas como se ven ahí atrás, la corteza cingulada posterior, ¿no? Que es esta área de acá, no sé si se ve, pero bueno, esta área de acá, es un área muy relacionada con la autocrítica, ¿no? O sea, vieron que los pensamientos muchas veces recurrentes tienen que ver con esto de que me estoy castigando, ¿no? Múltiples veces. Bueno, entonces esa área también pierde un poquito de fuerza. Y el área que está ahí, que dice ínsula, es el área de la que recibe toda la información del cuerpo, ¿no? Que también aumenta y cambia su estructura. Entonces, en cierta forma, lo que ocurre es que hablábamos de la identidad al principio, empezamos a percibirnos de otra manera, ¿no? Empezamos a sentir que no somos este yo tan chiquitito metido en nuestra rumiación mental, sino que nos podemos empezar a construir como individuos desde lugares más sensoriales, más corporales, ¿no? Pero todo eso lo tenemos que trabajar. El otro punto tiene que ver con la forma en la que nos conectamos con los demás y con las actitudes prosociales, ¿no? Está muy documentado hoy que el cultivo de ciertas actitudes, ¿no? prosociales es algo que tenemos que cultivar. Bueno, el resultado está claramente hoy, ¿no? O sea, la falta de prosociabilidad que hay hoy. ¿Por qué nos creemos que eso no lo tenemos que ejercitar? No sé por qué nos creemos que no lo tenemos que ejercitar, pero tenemos que ejercitar, es un potencial, pero necesitamos ejercitar la gratitud, la amabilidad, la empatía, la compasión. No solamente la empatía, porque la empatía es un gran recurso, ponerse en el lugar del otro, desde lo afectivo y desde lo cognitivo, pero yo eso lo puedo usar para cualquier cosa, ¿no? Puedo ser indiferente aunque empatice, puedo usarlo en contra de la otra persona, pero eso necesito transformarlo en una acción que alivia al otro, y eso es la compasión, ¿no? Entonces, de vuelta, ir viendo específicamente cómo cultivamos cada cosa. La empatía es necesaria, pero no lo es todo, porque nos podemos quedar ahí, de hecho nos podemos estresar mucho. No sé si alguna vez les pasó que alguien ven del otro lado que está sufriendo, ustedes quieren empatizar, pero terminan sufriendo como el otro, ¿no? Porque en realidad les genera mucho estrés viendo el sufrimiento de los chicos, o viendo el sufrimiento de las familias que hay en los colegios, que están atravesando momentos difíciles. Entonces, en ese momento es que hay que hacer el switch de empatía a compasión. Si no, ya está documentado que el riesgo de estresarnos es enorme. Entonces la empatía es necesaria, pero no suficiente. Necesitamos evolucionar en ese aspecto, en esta cualidad. Y finalmente sabemos que aquellas personas que tienen en claro su propósito, que muchas veces tenemos que, ¿no?, trabajar en este propósito, en qué me trae hasta acá, qué me trae como docente, qué me conectó, qué me llevó a ser educador, ¿no? Conectar con el propósito y empezar a generar acciones comprometidas en esta línea, también es muy importante, porque es el propósito y qué hago, ¿no? Lore, una pregunta, ¿no? Lo que nos estás queriendo transmitir es que también las actitudes pueden ser dables de ser ejercitadas, ¿no es cierto? Todas estas cosas producen Esto es muy importante estructurales, para eso, que también tiene su impacto en lo que es la neuroplasticidad y los cambios estructurales y funcionales que nos hacen habitar de otra manera los espacios en los que el docente va a ejercitar su actividad profesional. Esto es muy importante para el campo educativo porque en general el tema de las actitudes
o de lo que sería en Jacques Delors, allá por fines del 80, el aprender a ser y el aprender a vivir juntos, tiene que ver con eso, ¿no? Cómo poner en acción comprometida las actitudes que tenemos que promover en las escuelas, que además impactan en el bienestar de los docentes y de los estudiantes. Y eso hoy la evidencia lo muestra como algo muy, muy potente. Miren, es tan potente que yo les traje múltiples investigaciones y tampoco hoy pretendo contarles todas, pero este fue un estudio muy importante que hizo una investigadora alemana en el Max Planck, se llama Tanja Singer, y ella lo que hizo fue dividió los ejercicios mentales, esto como ir al gimnasio que yo les decía hace un rato, bueno, un grupo estaba haciendo bíceps, otro grupo estaba haciendo cuádriceps, entonces cada persona hacía un ejercicio y veían a dónde le salía el músculo. Bueno, acá es lo mismo, entonces hacían distintos tipos de práctica, un grupo hacía, como ven ahí, las prácticas amarillas, ¿no? Que tienen que ver con prestar atención, ¿no? Con desarrollar la atención, y se producían, como dice ahí, de acuerdo al ejercicio que hacían, se observaban cambios en el grosor de la corteza cerebral. Y esto quiero que quede como muy claro porque podemos entender para qué nos sirve engrosar la corteza cerebral, ¿no? Entonces, bueno, lo amarillo era un tipo de ejercicio que tenía que ver con prácticas que entrenan la atención. Lo que está en verde tiene que ver con la toma de perspectiva, es decir, la capacidad que yo tengo de observar mis pensamientos, la metacognición, ¿no? De observar mis pensamientos y empezar a desarrollar prácticas asertivas para dejar pasar a aquellos que no están en línea con mis valores y sí darle energía a aquellos que sí están en línea con mis valores. Todo eso requiere de un montón de práctica, un montón de ejercicio, pero se puede lograr. Como ven ahí, en estas personas que quiero aclararles que eran todas personas mayores de 40 años, ¿no? Por el tema de que se puede ejercitar el cerebro de grande, ¿no? ¿Podremos ejercitar el cerebro de todos los docentes de esta edad? Bueno, sí, estas son todos adultos, no son niños, son adultos los que participaban en este experimento. Y finalmente, el área que tiene que ver con lo rojo, que ahí dice afecto, bueno, hacían prácticas constructivas que tienen que ver con la amabilidad, con la gratitud y con la compasión, ¿sí? Todas estas cualidades prosociales que hoy es un imperativo que las empecemos a practicar, ¿no? Entonces, bueno, esto es simplemente para ver cómo determinadas ejercitaciones activan recursos que son internos, no es que nadie le está poniendo nada, simplemente estamos, si quieren, agrandando cosas que hay ya ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Si querés pasar. Bien, ¿cómo ocurre esto? Bueno, porque una de las grandes cosas que fue descubriendo la ciencia en los últimos años es este proceso de neuroplasticidad y la capacidad de entrenabilidad que tiene el cerebro. Entonces el cerebro es plástico, ¿sí? Y es capaz de ser entrenado. Entonces, la neuroplasticidad, ¿qué es? Es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar frente a las experiencias, ¿no? Y acá algo muy importante, la neuroplasticidad es neutral, como ven ahí, es un proceso neutral. ¿Y eso qué quiere decir? Que ocurre todo el tiempo. No importa si yo lo sé, si yo no lo sé, la neuroplasticidad está ahí todo el tiempo mi cerebro está cambiando, ¿no? Si bien por supuesto que hay periodos del desarrollo en donde el cerebro cambia más fácilmente, que es en el nacimiento, entre los 4 y 7 años, en la adolescencia, eso no quiere decir que nuestro cerebro no cambie. De hecho, como les mostré en el slide anterior, los adultos cambiaban su cerebro y eran adultos. De hecho, mi cerebro de hoy no es igual al cerebro mío de hace 3 meses. ¿Por qué? Porque todo este proceso está ocurriendo. Entonces, como la neuroplasticidad ocurre independientemente de lo que yo quiera o no, ¿no? Es importante tenerla en cuenta, porque ¿cómo ocurre la neuroplasticidad? Bueno, lo que hace la neuroplasticidad, si cambia frente a las experiencias, quiere decir que a lo que yo le preste atención, y acá viene la palabra clave, atención nuevamente, a lo que yo le preste atención con el tiempo, si yo voy practicando determinados estados, por ejemplo, el estado, si yo practico la gratitud en el colegio, diariamente, le dedico 3 minutos a practicar la gratitud diariamente, al cabo de unos meses,
eso literalmente va a producir cambios estructurales en mi cerebro y se va a transformar en un rasgo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ser agradecido espontáneamente, eso es un rasgo, que no lo voy a tener que hacer en forma esforzada, ¿sí? Con esfuerzo, digamos. Eso va a aparecer. ¿Por qué? Porque ese circuito se hizo más grande y la posibilidad de encendido es mayor. Lore, ¿no? una pregunta te hago. La atención, por ejemplo, ¿no? que es un aspecto también tan central. ¿Se puede practicar en un aula, en pocos Sí, ahora minutitos? ahora vamos a ir exactamente a eso, porque para que la neuroplasticidad ocurra, necesitamos prestarle atención. Entonces, la neuroplasticidad ocurre, sépanlo o no, o sea, todo el tiempo está ocurriendo en ustedes de acuerdo a dónde está la atención. Entonces, por unos segundos me gustaría que por ahí pensemos todos en dónde estuvo nuestra atención este último tiempo, porque a donde estuvo nuestra atención es donde se están generando las modificaciones en el cerebro, y eso, como vamos a ver ahora, es tan importante porque esos modelos mentales que yo me voy modelando son los que uso para construir mi realidad, ¿no? Entonces, no es menor dónde está mi atención. Lo más preciado que yo le puedo dar a alguien es mi atención. Ustedes lo vivirán en las aulas, el chico que no presta atención no aprende. Bueno, pero no aprendemos en todo, no solamente en lengua, en matemáticas, que por supuesto son importantes, pero en todo, ¿no? Entonces, necesitamos la atención para generar neuroplasticidad, ¿no? O sea, todo aquello que le prestamos atención, tarde o temprano, se transforma en cambios estructurales en el cerebro, si querés pasar. ¿Y por qué es importante esto? Porque esa forma que tiene mi cerebro adentro, esos patrones mentales que yo me voy instalando, ¿no? Cuando yo presto atención, favorecen o contribuyen a la construcción de la realidad. Y acá les quiero introducir un nuevo concepto. La neurociencia hoy sabe, ¿no?, que nosotros no vemos la realidad tal cual está ahí afuera, sino que los seres humanos contribuimos activamente con la percepción de la realidad. Nosotros tenemos un cerebro que es predictivo y constructivo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando viene toda la información multisensorial, todo lo que entra por los ojos, por los oídos, por el olfato, por la degustación, toda la información que viene del cuerpo, el cerebro tiene que decodificar todo eso y de eso hacer una realidad, pero piensen que está como si fuera dentro de una caja negra ese cerebro, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, toda esa información que viene de afuera en realidad choca con todo un montón de otra información que viene de adentro del cerebro, que es lo que yo espero ver a través de modelos mentales, y ahí construyo la realidad. Quiere decir que la construcción de la realidad participan dos factores, lo que hay ahí afuera, pero lo que yo espero ver de lo que hay ahí afuera. ¿Sí? Eso es enorme, este dato es enorme, porque entonces inmediatamente yo digo, perfecto, si yo en realidad estoy viendo lo que yo espero ver también, ¿de dónde salen esos patrones mentales? La segunda pregunta que me hago es, yo quiero saber de dónde salen esos patrones mentales que yo uso para construir mi realidad. Y esos patrones mentales, en realidad, si querés pasar, son como una combinación, ¿no?, entre lo que traigo, por eso puse una lotería ahí abajo, porque es los genes, ¿no?, ciertas vulnerabilidades que uno no eligió ni a su madre, ni a su padre, ni a sus antepasados, pero las formas de procesar la información se heredan. Entonces somos una combinación de algo biológico y de nuestras experiencias que se nos van instalando diariamente a medida que les vamos prestando atención. Entonces somos una posible versión de nosotros mismos, ¿no?, porque esos modelos mentales que usamos para percibir la realidad son una combinación de nuestras vulnerabilidades biológicas más las experiencias que vienen de nuestro contexto y propios, ¿sí? Que muchas veces todo esto, además, quiero decirles que no es nuestra culpa. Yo no elegí ni mi madre, yo no elegí ni mi padre, muchas experiencias de las que he tenido no las he elegido. Entonces, muchas veces esos patrones que yo uso para proyectar mi realidad no son mi culpa. Entonces, ¿Usted cree entonces que como humanidad hemos superado la alegoría de la caverna, eso específicamente? ¿en qué sentido? Eso, digo, la alegoría de la caverna, eso de lo que percibo, Sí, sí. es lo que la sociedad en realidad no Exactamente. Como humanidad todavía creo que no hemos superado la Y no porque no somos construyendo en función de lo que otros creen. Porque
Porque justamente lo que está planteando es que si nosotros no somos conscientes de que cómo ese proceso es exactamente así, ocurre. a mí me parece algo muy interesante que Lorena siempre nos introduce a reflexionar sobre esto, ¿no? Porque yo a veces creo que en lugar de bienestar hay que hablar de libertad. Es decir, si un sujeto es plenamente consciente de todo lo que intercede en la construcción de la realidad y de su contexto, lo que le da son herramientas de libertad, porque lo que le da es ese tiempo de poder decidir su mejor respuesta. ¿Se entiende? O sea, no es todo predado. Uno no, creo, yo a veces asocio mucho el bienestar, porque bienestar se dice mucho en el campo educativo, ¿no? Y podría hasta parecer, no quiero decir banal, pero sí hay mucha asociación de pensar que el bienestar es algo ingenuo. No, el bienestar tiene que ver con la plena toma de conciencia y de acceso a la libertad de uno como individuo, porque es plenamente consciente que él tiene una serie de connotaciones individuales que inciden en su entorno y en sus vínculos, y que eso lo puedo modificar. Sí, y que De en eso se realidad trata cuando se habla de, no es estar bien, no, se trata de cómo habitar mejor con lo que nos pasa, no negando la realidad, sino aprendiendo a interferir y a interactuar y actuar de otra manera, interna y externamente, ¿no? No, y entender un poco como dice él, ¿no? Entender cómo, o sea, cómo somos por diseño. Exacto. Y que el poder que tiene la atención, a donde nosotros estamos poniendo la atención, no nos vamos a dar cuenta, pero después eso claramente va a interferir con cómo yo percibo la realidad. Porque no hay una realidad allá afuera, no hay algo externo, o sea, hay personas que perciben, es una combinación. Entonces es muy importante porque durante mucho tiempo también la humanidad, si yo digo que hay dos factores, ¿no? El que está ahí afuera realmente, pero el que yo uso para proyectar mi realidad, siempre tratamos de modificar lo externo, muchas veces, ¿no? Saca esto, pon el otro, pero démosle bolilla a lo que yo uso para percibir mi realidad, porque eso también hace a lo que yo vea, ¿no? Entonces, imagínense un chico que va a la escuela tanta cantidad de horas y está con un docente. Bueno, ese docente le está esculpiendo el cerebro a ese niño en ciertas dimensiones, direcciones, ¿no? Entonces es muchísima responsabilidad, eso en cualquier vínculo, ¿no? En cualquier vínculo prolongado, contextual que tengamos, sí o sí, si nuestra atención está ahí, bueno, eso va a ir generando estos cambios. Entonces, si la atención es tan poderosa, que es la que genera estos patrones mentales que yo uso para proyectar mi realidad, y yo sé que es posible de ejercitar, bueno, lo primero que voy a querer es entrenar mi atención para que la atención vaya donde yo quiero que vaya. Para después, en cierta forma, cambiar o generar esos patrones mentales que yo quiero, más o menos, que sé que me van a traer más bienestar y que van a promover el bien común, ¿no? Porque yo también puedo entrenar mi atención para ser un francotirador, y me va a salir bárbaro, ¿no? O sea, entonces esto tiene que ser como una combinación de cómo entreno yo mi atención, pero después, ¿por qué la quiero entrenar? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué cualidades? O sea, uno es selectivo a lo que atiende o porque atiende a eso y está dejando otra cosa de Exacto, exacto. Conscientes en un mismo momento, porque hay una gran relación entre lo que es el proceso de la atención con el proceso de la memoria, ¿no? Por una cuestión de economía también no tenemos todo el tiempo o en nuestra memoria en el aquí y ahora, sino como que, bueno, traemos algunas cosas que necesitamos recordar en algunos momentos y vamos seleccionando. Sí coincido en que hay un patrón que es de los primeros 5 años, que es como, hay algo como que es como, ¿no? Como que uno trae, que sobre eso va construyendo. Lo que sí creo es que es posible de modificar y sí puede cambiar. O sea, el cambio nosotros sí podemos hacerlo cuando vemos que hay algo que no está funcionando, ¿no? Por el poder que tenemos, por el tema de la voluntad, por el tema del raciocinio, digamos. O sea, podemos cambiar. Eso es una situación de aula, ¿no? Digo, pienso, siendo docente, hay algo que no está funcionando, bueno, entonces tengo que ver qué es lo que no funciona para hacer otro tipo de propuesta, porque hay algo que tengo que cambiar para poder hacer ese cambio.
Pero ahí hay otro tipo de conciencia, digo, en esta intencionalidad pedagógica, porque históricamente la escuela siempre se preocupó por la atención, pero la atención es lo que quería que la escuela, yo entendía que todos miren hacia adelante o vean a la maestra o vean al profesor, pero en realidad eso solo no es atención. Exacto. Yo te puedo estar mirando ahora a vos y estar pensando en todos los problemas que tengo que resolver. Exacto. Exactamente. Puedo ponerte en una cara Cara de que agradable, sí. Exacto, exacto. pero no está prestando atención a lo que decís. Exactamente. Exacto. La escuela trabajó mucho en eso. Construir que, porque estemos sentaditos mirando para adelante, esa es la atención. No Exactamente. es solo prestar atención, es a qué atiendo. Sí, es la Es motivación. a qué atiendo, es el propósito de la atención, a qué atiendo. Que es una estrategia súper poderosa y necesaria para promover adentro de las aulas. Parece que ahí es donde juega un rol importantísimo el docente. Que si el docente no lo la motivación, al deseo de una atención compartida, una atención más competitiva. Me parece que no es solo prestar atención, sino a qué el ejercicio permanente de cuál es el foco de la atención. Y ahí sí hay valores. Le pongo más atención a esto, le pongo más Exactamente. Pero además darse... Quiero subrayar algo porque la doctora dijo hace un momento algo que tiene que ver con construir la conversación. Nosotros creo que en el aula estamos más acostumbrados al monólogo. Si vos construís la conversación con los estudiantes, ellos van a poder también delimitar la atención a qué poner, ayudar a construir esto que vienen al encuentro en la escuela. Exactamente. Cuando, Trabajo. sí, atención compartida. Claro. Estás compartiendo. Lo estás haciendo participar al otro. exacto. Y hay otra cosa que me gustaría un poco para dialogar con lo que vos dijiste, Vivi, que es lo siguiente. Hace muy poco que se difunde y se conoce la idea del peso que tiene el potencial de la neuroplasticidad a lo largo de toda la vida. Y en general, yo estoy casi segura que si vemos cómo estamos enseñando, por ejemplo, psicología del desarrollo en los institutos de formación docente, los docentes, como muchas otras profesiones, los profesores de ciencias de educación, también algunas carreras de psicología, es decir, en general el conocimiento avanza mucho más rápido de lo que avanzan los cambios curriculares, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y es muy pesada la idea en el mundo educativo que los 3 primeros años de vida prácticamente son determinantes, no solamente condicionantes, sino determinantes de la capacidad cognitiva y emocional de los chicos. Entonces creo que desterrar los prejuicios o los conocimientos previos, a veces prejuicios, a veces conocimientos previos, no culpando a los docentes, sino haciendo esta reflexión, ¿no? Hoy sabemos que obviamente hay etapas, como decía Lorena, muchos más potentes que otras a lo largo de la vida, pero que toda la vida el cerebro puede y tiene la posibilidad de cambiar funcional y estructuralmente. Eso es súper poderoso en el mundo educativo, súper poderoso. Sí, y educar en esta línea la mente y el corazón también, ¿no? Exacto. Porque es solamente educar en un sentido, ¿no? Sino... No, quisiera agregar a lo que decías recién, que en esto de los genes y la experiencia, que está puesto ahí como una de las cosas que muchas veces el sistema educativo y quienes ejercemos en educación vemos, que le ponemos un peso enorme a la situación contextual o de experiencia de vida de los alumnos, casi como explicando muchas de las otras cosas que le acontecen. No aprende porque, ¿no? Porque su mamá o porque su papá. Y me parece que no le hacemos lugar al poder enorme que tiene en esa neuroplasticidad y en esa posibilidad, las horas de riqueza de estar adentro de un aula con una persona que tiene la intención de generar algo distinto, a pesar, si se quiere, de todo ese la experiencia negativa que puede tener en su contexto familiar. Para mí ese es el punto capaz de mayor necesidad de resaltar, porque por algunas cuestiones de formación, porque algunas cosas no se actualizan con la suficiente necesidad de velocidad, se explican muchas de las situaciones a partir de una situación contextual que uno no puede modificar, más allá de todos los esfuerzos que los docentes hagamos, que la verdad Exactamente. muchas veces Exactamente. dejan perdiendo energía, creo yo, en todo lo que sí podemos hacer si sabemos cómo funciona ese sistema
cerebral o esa plasticidad y cuáles son los resortes, si se quieren. Exacto. A mí me parece que ese es un desafío Enorme. importante que tenemos, para no quedarnos como prendidos a una situación sobre la que no tenemos aparte de herramientas Sí, total. que podemos cambiar. Por eso, cuando uno emprende a conocer cómo funciona, después va desarrollando las estrategias en cada caso, no hay un librito, ¿no? Que uno, entonces, por suerte, entonces es como que uno, cuando empieza a entender, bueno, mi cerebro funciona así, más o menos empieza a poder desplegar en el mismo momento distintas estrategias para poder ayudar en cada caso, ¿no? Me parece súper valioso. Y el tiempo que el chico está en el aula es enorme, es una ventana de oportunidad enorme, porque realmente son neuroescultores, es una oportunidad a esa edad aún más para provocar, para poder generar estos cambios que hoy en día son básicos, ¿no? Los socioemocionales. Antes decíamos, bueno, las cualidades blandas, hoy son de supervivencia, ¿no? O sea, hoy los vamos a necesitar para sobrevivir. Aquellas personas que no sean resilientes, que no puedan gestionar sus emociones, y bueno, no sé qué va a ser. Creo ¿no? que la pandemia también y el contexto puso en relieve, empeoró, claramente. No más este tipo de cosas, sobre todo en todos los chicos, en todos los niveles. No hay un nivel que sea por Total. y en las familias también, y eso se ve. Esto que vos decís, prestas atención, no prestas atención. Nosotros mismos como docentes en el aula prestamos atención y vemos cuando alguien sigue y cuando alguien no, y tiene que ver con un contexto de cosas que muchas veces no tiene que ver con la asignatura o con el contenido, sino que tiene que ver con otra serie de cosas. Pero bueno, la escuela me parece y el aula hace mucho para que ese chico esté que esté lo mejor que pueda estar. Pero bueno, no es el trabajo solamente en la escuela. Porque a veces estamos como abrimos grandes puertas, pero a veces también del otro lado estamos como a veces solos. Eso lo digo por los contextos, por las situaciones de familia, por las situaciones de vida, que en algunos docentes provoca bueno, ¿le está pasando algo? Porque hay algo que estoy viendo que no está bien o no está respondiendo bien. Prestar atención. Así que sí, hace muchas cosas en el aula. Sí, bueno, justamente, hace muchas cosas en el aula y el hecho también de, digamos, de acceder a ciertos recursos, ¿no? Y estrategias que le faciliten una mayor atención, menor dispersión, mayor energía y potencia en el vínculo, lograr un efecto de cambio en la población de los estudiantes con recursos y estrategias a la mano, sencillas de ser aplicadas, también te quita mucho del peso que es el estrés y el burnout docente, ¿no? Es decir, sabemos que hay mucho estrés, no solamente en los docentes, pero hoy estamos hablando de los docentes. Antes de la pandemia y pospandemia se elevó. Bueno, saber que hay justamente recursos y que hay un problema de que con un mayor autoconocimiento, como saber cómo funcionamos mejor, qué es lo que influye en cada uno, este tipo de sensación de con todo esto no puedo, hay mil cosas que me están sucediendo a la vez, bueno, es justamente una herramienta para eso, ¿no? También eso exige elecciones. Lo que te pone la atención es no perderte en el universo de problemas que tenemos, sino... Sí, colaborar con, yo estoy de acuerdo, ¿no? Colaborar con lo que uno tiene en su círculo de influencia, ¿no? O sea, entender cuál es su círculo de influencia. ¿Cuál es? También porque realmente hay, o sea, es hasta donde uno puede y que es un montón igual, porque tener 4 horas a un chico a cargo es un montón. Entonces, ¿qué hacemos con esas 4 horas? Ese es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Y creo que lo mejor que podemos hacer es trabajar sobre nosotros mismos primero. O sea, ese es el camino, ¿no? Como trabajar en nuestra propia presencia, en cómo un adulto se para adentro del aula, puede hacer toda la diferencia. Un chico que está sentado del otro lado y que está en un contexto adverso y todo, puede hacer absolutamente toda la diferencia. Una persona presente, amorosa, compasiva, atenta, que gestiona sus emociones. Eso se aprende, los chicos lo van a aprender así.
O sea, no necesitamos mostrarle la carita, esta es la carita contenta, esta es la carita enojada. Bueno, podemos después hacerlo, podemos después bajar estas prácticas a algo que ellos puedan acceder, pero lo más importante, los chicos nos ven. O sea, es la presencia del otro encarnada lo que más importa. Por eso nosotros como objetivo realmente trabajamos con eso. Entonces, un poquito, nada, voy a ir salteando. La atención se puede entrenar muy fácilmente, haciendo ejercicios muy sencillos, en donde uno lo que tiene que hacer es prestar atención, por ejemplo, a una intención, que puede ser la respiración, ¿no? Si querés, pasar algunas diapos, y yo les voy a mostrar, creo que es la 17, tenés ahí en el número la 17, para que vean que cuando entrenamos la atención, todo lo que pasa, si querés pasar una más, ahí está, si tenemos completito todo. Cuando unos 2 minutos en el aula para entrenar la atención sería un ejemplo así, ¿no? O sea, distintas formas que podríamos hacer con los chicos. Primero, no, la anterior, perdón. No, la que tenías de los cerebritos. Son posteriores. Esa, ahí está. Entonces uno setea una intención, que es el primer circulito, ¿no? En donde se ven que se prenden áreas atencionales, que es el azul y parietal es el verde. Por unos segundos uno sostiene la atención, por ejemplo la respiración podría ser, y a los 20 segundos en general o menos uno se distrae, porque eso hacen las mentes. No se distraen, y si no tuviéramos la distracción no tendríamos contra qué entrenar. Así que no nos peleamos con la distracción, simplemente nos distraemos, que vemos que la distracción, fíjense que se prenden un montón de áreas cerebrales, tienen un gran consumo de oxígeno, y muchas veces nos quedamos en la distracción rumiando, y esa es la madre de muchos problemas, ¿no? De la ansiedad, de la depresión. Por eso nosotros le damos mucha importancia a los pensamientos en el programa. Nos distraemos y en algún momento alguien se da cuenta y dice, uy, tenía que llevar la atención a la respiración. ¿Quién se da cuenta? El cuerpo, la ínsula, esa área verde que está ahí, y volvemos a traer la atención. Parece una pavada, pero hacer este ejercicio literalmente engruesa las áreas que tienen que ver con la atención. Y si yo tengo una atención entrenada, que una atención entrenada para mí quiere decir que yo pueda elegir dónde poner la atención, eso es un montón. Y que yo no quede tomada por cualquier cosa, ¿no? Que yo elija, me da libertad a ver dónde yo voy a alocar mi atención, porque yo sé que donde yo ponga la atención va a generar cambios estructurales, porque es así por diseño, o sea, eso no lo podemos discutir, ¿no? Por diseño va a cambiar la estructura de mi cerebro, y ese cerebro es el que yo voy a usar para percibir mi realidad. Es un montón. Entonces, lo primero que tenemos que enseñar es a dónde va mi atención. Si mi atención está con mi atención, ni hablar de piensa en la cantidad de horas que los chicos están en contextos adversos, mirando jueguitos de violencia, o sea, ¿no? Como si empezamos a ahondar en detalles en dónde está la atención nuestra y de nuestros chicos, ¿no? Así que bueno, esa es una forma que tenemos de entrenar. Si querés poner la 14, que a mí me gusta mucho. Tenemos que acelerar porque son 11:15. Bueno, entonces no pongas la 14 porque tenemos que acelerar y nos vamos a ir directamente a la 22. Entonces más o menos le cuento cómo pensamos el programa muy rápidamente y unos resultados. Pasa si querés, pasa acá. Bueno, ¿por qué el programa Presencia? Bueno, este entrenamiento que está basado mucho en entrenar la atención y en muchas prácticas de la atención plena y en la compasión, lo que genera finalmente que las personas, haciendo distintos ejercicios vivenciales y dando mucho, nosotros en el programa tenemos mucha información sobre autoconocimiento, sobre cómo funciona nuestro sistema nervioso, porque no quiero ni siquiera encapsular el sistema nervioso en el cerebro, ¿no? Hablamos un montón de nuestro sistema nervioso que está en el cuerpo, el autónomo. Las personas aprenden a regular su atención, experimentan más el momento presente, regulan mejor sus pensamientos, eso es descentramiento, sus emociones, cultivamos actitudes prosociales y trabajamos sobre inteligencia colectiva. Esto promueve mayor bienestar, menos estrés, mejores contextos y climas en el aula, y un mejor contexto hablo de que esta persona recién que hablábamos recién con presencia dentro del aula, ¿no? Que genere este contexto seguro y confiable, en donde hace que nuestra corteza prefrontal se abra y todos los aprendizajes puedan entrar, mejoran las interacciones en el aula, la relación docente-alumno, las relaciones de la comunidad educativa y probablemente las relaciones con la familia, ¿sí? Entonces el programa, si salteamos a la 24,
está diseñado así, les quiero mostrar, nosotros lo llamamos la matriz de presencia, y la última función de la matriz de presencia es tener una flexibilidad psicológica, ¿sí? Es que las personas sean más flexibles y más resilientes. Entonces, lo central que ven ahí es, trabajamos sobre la atención para cultivar determinada actitud e intención, no es la atención para cualquier cosa, sino con determinada intención y determinadas actitudes, y trabajamos mucho sobre los sentidos y el cuerpo, sobre cómo regulamos nuestras emociones, sobre qué es un pensamiento y cómo gestionar nuestros pensamientos, que tienen grandes implicancias en el resto del cuerpo, que muchos de los programas socioemocionales no lo incluyen. De vuelta vuelvo a repetir, solo está la palabra emoción, cuando nuestra experiencia involucra mucho más cosas como seres humanos, como el cuerpo, los sentidos, los pensamientos, ¿no? Trabajamos mucho sobre clima y comunicación, la forma en la que nos comunicamos, cómo impacta el sistema nervioso del otro, ¿no? Sabemos que nuestros sistemas nerviosos tienen una mutua afectación muy importante, la forma en la que hablamos, el tono de voz que usamos, ¿no? El lenguaje, los gestos, las posturas, directamente impactan en el cuerpo del otro. O sea, el mismo sistema, que es el vago, lo ven en el curso si lo hacen, el mismo sistema que promueve los vínculos es el mismo sistema que promueve la salud física y mental, y eso no es casual, que por diseño seamos así, ¿no? O sea, entonces, bueno, trabajamos sobre todo eso, y trabajamos finalmente con la inteligencia colectiva. Lorena, es interesante también que agregar que todos estos componentes de esta matriz que se va desplegando a lo largo del programa de formación, que por algo se llama situado, es a partir de los casos concretos y de los diálogos e interacciones y participación de los directivos y docentes de todos los niveles del sistema educativo, ¿no? Que no es algo que se da por fuera de los contextos que atraviesa cada docente, sino que hay mucha participación activa y resolución de desafíos a través de trabajos concretos para aplicar cada una de estos componentes de la matriz que se desarrolla a lo largo del programa. Bueno, y pasamos a la 26, si querés, y vamos viendo rapidísimo. Les mostramos los cuadernillos que tenemos mucho gusto de mostrarlos, porque la verdad que los hicimos en pandemia, por Zoom, fue muy desafiante para nosotros, también para el equipo. Bueno, uno es neurociencia y bienestar, después transitan presentes con la atención, luego presentes con los sentidos y el cuerpo, si querés pasar. Después tenemos todo un módulo que le dedicamos a los pensamientos, que decimos que son tan importantes, presente con las emociones, y después todo un capítulo de presentes con el malestar, en donde por supuesto que ahí está incluido el estrés. Nosotros como sociedad nos cuesta mucho hablar de lo que no nos gusta, de lo desagradable, pero tenemos que empezar a integrarlo, cómo gestionamos las emociones que no nos gustan, cómo gestionamos el sufrimiento, ¿no? Un poquito más. Después estamos presentes con las actitudes prosociales, ¿sí? Conectar con el propósito y las acciones comprometidas. Tenemos todo un módulo de clima y comunicación en el aula, y de eso, ¿no? Cómo lo manifestamos en esta gran inteligencia colectiva, y trabajamos sobre la identidad, como decíamos al principio, ¿no? Cómo salimos de este yo chiquitito para abrazar una identidad más expandida y más amplia. Así que si querés pasar, estos fueron... ¿no? Sí, quiero mirar resultados. Este fue el modelo evaluativo que usamos escalas que midieran estos constructos, estas cualidades socioemocionales que queríamos trabajar, que fueron escalas de ánimo, estrés, burnout, bienestar, de atención plena y de autocompasión. Durante el proceso, ¿no? Íbamos haciendo también rapid assessment para ver cómo la gente, qué nos devolvía, no era algo solamente, íbamos ajustando de acuerdo, porque hicimos un piloto y una primera etapa. Hicimos un pre y un post, así que si querés pasar, les voy a mostrar solamente algunos resultados. Pasá si querés. Esta es en la escala de PANAS, que es la escala de ánimo. Fíjense cómo en esta escala realmente hubo
En el afecto positivo, que mide afecto, en el afecto positivo fue estadísticamente significativo el aumento de estas personas. En 500 personas más o menos tenemos los resultados de las provincias de Jujuy, parte de Cava, parte de Mendoza, municipio de Tigre. y Tigre también. En el afecto negativo fue estadísticamente significativa la disminución del afecto positivo, si querés pasar. En lo que es el estrés, tanto en rasgo y estado, bajó el estrés, ¿no? Fue estadísticamente significativo en el estrés también. Con las escalas de bienestar, que es esta escala de Viebs, que es argentina, todo un orgullo, es nuestra la escala, aunque muchas veces tenemos que apelar a otras escalas. Hubo mejoras en la aceptación, en la autonomía y sobre el bienestar total, que fue estadísticamente significativo. En todas las escalas que tienen que ver con la atención plena, las personas tenían mayor capacidad de observar, de actuar con conciencia, de describir en lugar de juzgar, ¿no? Bajaban este juicio que tenemos todo el tiempo hacia los demás, y aumentó también la totalidad, ¿no? Así que bueno, un poco para mostrarles algunos resultados, pero bueno, en este camino estamos tratando de buscar la mayor evidencia para que estas cosas realmente se empiecen a ver que son, a visibilizar, ¿no? Porque tenemos muchos síntomas, y la escuela creo que no es el único, por supuesto, pero sí es un pilar fundamental para que estas cosas ocurran. Lore, muchísimas gracias, es súper importante. Gracias, a mí me gustaría que así como en el resultado se alcanzaron pre-test, post-test, estos cambios significativos en términos de escalas, tuvo una indagación cualitativa con entrevistas en profundidad a quienes participaron del programa, y que la evidencia que mostraron en los cambios que se produjeron de todos los directivos y docentes, ya nos están pidiendo presencia 2 porque quieren continuar en muchas jurisdicciones. Es un apoyo muy grande porque sienten que es la primera vez entre muchas de sus manifestaciones que se les da una formación que está pensada para ellos, para que ellos habiten de otra manera su ejercicio profesional. Y creo que esto es un paso significativo muy grande en el tipo de formaciones que habitualmente se conciben. Así es que, para bueno, ellos y para toda la vida, no solamente para el no, colegio. claro, no solo es para ellos como seres humanos, ¿no? Entonces es muy interesante. Muchísimas gracias, Lore, muchas gracias. Gracias.